Hola queridos amigos, hoy terminamos una semana más meditando en Números capítulo 30. Ya hemos pasado varias experiencias con la palabra de Dios, varias historias. Hemos acabado hace un poco nada más el día de ayer de hablar acerca de los sacrificios y de cómo Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Cristo es el único que pudo morir una sola vez y su muerte cambió el rumbo de millones y millones de personas. Hoy en día miremos Números capítulo 30, que nos presenta un interesante panorama en cuanto a los votos, la no ligereza que debemos tener, el cuidado, la diligencia que debemos tener cuando hacemos algún voto delante del Señor, algún compromiso delante de Dios. Esto ya lo habíamos visto en capítulos anteriores del libro de Levítico, por ejemplo, pero esta nueva generación que está a punto de entrar a la tierra prometida tenía que recibir de parte de Dios, a través de Moisés, estas indicaciones importantísimas para mantener sus vidas en santidad delante de Dios, en paz delante de Dios. En este capítulo 30 vamos a encontrar una dependencia muy cercana que tenía una mujer con su marido, o si era soltera, esta mujer con su padre. Tanto es así, tanto es la cercanía, que aún los votos, las promesas, los compromisos que una mujer hacía, tenía que estar estrechamente relacionada y también tenía que involucrar al esposo en todo esto. Esto nos permite mirar en el Nuevo Testamento cómo Cristo toma la imagen del matrimonio y nos lleva a pensar y nos lleva a reflexionar cómo debe ser nuestra relación matrimonial en virtud de lo que Cristo ha hecho por su iglesia. De repente tú no eres casado porque obviamente estás recién creciendo, pero hoy dirás, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿No? Bueno, no necesariamente es para que tú veas cómo es un matrimonio o cómo es el rol del marido dentro del hogar o cómo es el rol de la esposa dentro del hogar, sino que debemos mirar todos juntos a la persona de Cristo. Y Pablo va a decir en Efesios capítulo 5 que debemos los esposos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y aquí podemos quedarnos y hablar una serie de cosas, pero lo más resaltante es lo que sigue diciendo este pasaje, que se entregó a sí mismo por ella. Alguien me comentó, pensando en esta realidad, si Cristo entregó hasta su propia vida por su iglesia, ¿cuánto nosotros de los esposos hemos captado esa idea y hemos por lo menos sospechado de que nuestro sacrificio como esposos, como cabeza de hogar, nos demanda llegar a tal nivel de entrega y de renuncia? Siempre uno piensa que puede reclamar algo en el hogar, pero quien está primeramente llamado a renunciar es el esposo, es entregar, es renunciar, y esto no es sencillo. Y se forma desde muy temprana edad, teniendo los ojos puestos en Jesús, teniendo la mirada en ese modelo perfecto de renuncia, de entrega, de humildad, que es Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2 va a decir, hablándonos de Cristo, que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte muy vergonzosa, una muerte muy violenta, pero hasta ahí llegó Jesús por amor, se entregó a sí mismo por su amada iglesia. Y si te toca asumir el rol, la función de lo que la iglesia es llamada a ser, como iglesia dependiente, como iglesia sujeta al Señor, las esposas son llamadas en la Escritura a estar sujetas a un hombre que es temeroso de Dios, a un hombre que es su marido. Y el Señor bendice esto, y miremos de una forma interesante lo que una vez aprendimos de uno de nuestros pastores, que Dios no pide que le reclamemos a la otra persona lo que Él ha mandado. Dios no le dice a la esposa, pídele que te ame como yo amé a la iglesia. Y Dios no le pide al esposo, dile que se sujete
como la iglesia se sujeta a mí. Es una renuncia voluntaria, en amor y en obediencia a Dios. Y Dios, esa obediencia, el Señor la retribuye y lo bendice mucho más. Y gracias a Dios por eso. Tú que estás soltero, a esta temprana edad, te toca cultivar un corazón de renuncia, un corazón de un hombre que ame al Señor en primer lugar. Y a ti, querida hermana en Cristo, adolescente que estás creciendo en el Señor, la palabra de Dios nos lleva a mirar esta hermosa relación que en Efesios capítulo 5 menciona. Antes de pedir a las esposas que se sujeten a sus esposos y antes de pedir a los esposos que amen a sus esposas, la Biblia nos dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. No hay lugar aquí para pretensiones egoístas de superioridad. Al contrario, someteos unos a otros en el temor de Dios. El marido no va a decir yo soy mejor que tú, por eso sujétate. Y la esposa no va a decir qué tal raza, yo soy igual que tú, no me voy a sujetar. Toda esta armonía se da cuando mutuamente nos sometemos unos a otros en el temor de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir en esa hermosa relación que se da en el reino de Dios. Solamente se puede hacer cuando hay palabra de Dios en el corazón. Señor, te agradecemos por tu palabra y tu verdad, y que el día de hoy mirar a Cristo siga siendo nuestro más grande anhelo en el día. Y tú, Señor, te entregaste a ti mismo por tu iglesia, hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa bondad. Y llévanos como iglesia a sujetarnos, a nuestros adolescentes como iglesia a sujetarse cada uno de nosotros, jóvenes, adultos, pequeños, a mirar y enamorarnos de ti, Jesucristo, no románticamente, sino profundamente, que nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones estén siempre sujetos a ti, Jesús. En el nombre tuyo oramos. Amén.